El bloque cultural. En No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho. Estamos ya en esta última parte del programa, donde, como ustedes saben, no solo damos cuenta de, digamos, una serie de expresiones de arte, cultura, de investigación, de educación que se vienen produciendo y que es bueno ustedes puedan conocer, sino que nos permite también identificar, por ejemplo, como en el caso de ahora, publicaciones que no solo son pertinentes, sino urgentes en términos de ir llenando de contenido los debates que venimos sosteniendo en torno a qué hacer, por ejemplo, contra la violencia y la violencia que se expresa contra las mujeres de manera cotidiana y sobre cómo, digamos, nuestra precaria y a veces indiferente institucionalidad responde a esos problemas. Y es verdad, una de las cosas que no se ha hecho, y por eso digo que esta publicación es de lo más importante y lo más pertinente, es identificar cómo impacta de manera diferenciada la corrupción a los hombres y a las mujeres. Es decir, cómo es que el funcionamiento de la corrupción, en las redes de corrupción que hay, identifican o no dentro de su accionar el rol o lo que los patrones que la sociedad le atribuye a las mujeres, ¿no es cierto?, se potencian o no en esas relaciones. Y esto es lo más importante y lo más interesante. Ha venido a conversar con nosotros Marcela Guaita Alegre. Ella es autora de esta publicación Género y Corrupción, que lo ha producido el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica, una universidad católica, una mirada a los impactos diferenciados de la corrupción en el Perú. Marcela Guaita, como ustedes saben, es no solo especialista en los temas de género, ha investigado mucho estos temas, ha sido ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y desde la Academia viene aportando de manera significativa a este debate que a mí me parece de lo más importante. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias por venir y además para conversar sobre un tema poco explorado, por decirlo de alguna manera, porque solemos hablar de la violencia contra las mujeres en sus expresiones tal vez más visibles, más notorias, que tienen que ver con la agresión desde psicológica hasta los lamentables feminicidios que estamos viendo. Pero no nos ponemos o analizamos el sistema de administración de justicia en tanto hay casos emblemáticos. El caso de Solciret, por ejemplo, es evidente no hacer ese recorrido para darse cuenta que ahí hubo un desdén frente a lo que ella reclamaba. Pero aquí hay, digamos, algunos elementos adicionales que pueden ser de los más interesantes. Pero antes de entrar a esos hallazgos, quisiera justamente preguntarle por esa institucionalidad en general que está, digamos, además hecha para, de alguna manera, mitigar o tramitar o evitar que se sigan produciendo los actos de violencia contra la mujer. ¿Cuál es su evaluación, ¿no? Ayer, por ejemplo, en México ha habido una gran protesta que ha sido de lo más importante. Mujeres, sectores importantísimos, mujeres han dicho, hoy día no estamos, o sea, un día sin mujeres en México, y ha sido realmente muy importante. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su lectura? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Dónde está el problema? Algunos dicen hay que endurecer leyes, hay otros que dicen hay que poner en emergencia todo el sistema de respuesta a los problemas de violencia. El gobierno dice hoy tenemos más centros de contacto para resolver o buscar mitigar estos problemas y por eso es que tenemos más denuncias. ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su lectura? Yo creo que sin duda hemos avanzado. Punto uno, hemos reconocido el problema. Y esto, para poder solucionarlo, es el primer información importante, reconocer que tenemos un problema. Se han aumentado los presupuestos y hay un esfuerzo real de parte del sector justicia de atender los casos. Sin embargo, estamos atendiendo a las víctimas. Y el tema más importante es prevenir la violencia y ahí estamos recién comenzando. ¿Por qué? Porque es la dificultad mayor porque tiene que ver con cambio de patrones socioculturales. Entonces, cambiamos la normatividad, atendemos a las víctimas, pero el cambio de patrones socioculturales tiene que ver con esfuerzos educativos, con esfuerzos de cambio de valores, con esfuerzos de las personas al interior de sus familias, de sus iglesias en general. Y esto tiene que ver con un tiempo mucho más largo para encontrar estos caminos. Y se necesita, como en todo,
inversión importante del Estado que no va a dar un resultado inmediato. Ajá, no ahora, vamos a poder inaugurar un módulo, no vamos a poder mostrar resultados probablemente ni en 3 ni en 5 años, sino en más tiempo. pero hemos comenzado ya a hacer ese camino. ¿A qué me refiero? Hace un año, un poco más, había resistencias, por lo menos más visibles, de un sector que impedía que el sector de educación, por ejemplo, pudiera aplicar con intensidad y con coherencia las políticas de enfoque de género para luchar por la igualdad desde la escuela. Pero daría la impresión que, por lo que ha sucedido en el último proceso electoral, que esas fuerzas que tenían representación política no llegaron, por ejemplo, como hubieran querido, al Parlamento. No voy a decir que eso se ha desactivado, pero no sé si sigue siendo un obstáculo para seguir avanzando. ¿Cuánto hemos transitado ya de ese camino? Todavía estamos, digamos, tratando de imaginar hacia dónde va a ser. Yo quiero referirme a 2 datos desde el Estado que me parecen relevantes. Uno, desde el Estado, la Política Nacional de Igualdad de Género exige que en todas las instituciones públicas del ámbito nacional, regional o local tengan una comisión de género al interior de las instituciones para reflexionar el funcionariado público de cómo está adaptando este enfoque en sus instituciones, en sus políticas y en sus proyectos. Hay un esfuerzo importante que creo que va a tener consecuencias claras en términos del impacto en el funcionariado público, pasando por el sector educación. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional hace muy poco ha tenido ya un pronunciamiento en donde reconoce que el enfoque de igualdad de género es obligatorio en toda institución pública o privada. De tal manera que con estos 2 elementos, a mí me parece que estas fuerzas que existen y que también ahora están representadas en el Congreso, quizás no con la virulencia de otras expresiones, pero sí están representadas en el Congreso, creo que van a tener que enfrentarse a un funcionariado público más robusto, pero sobre todo que entiendan la necesidad de abordar una educación desde un enfoque de género para cambiar estos patrones socioculturales. Yo tengo la confianza de que en un futuro, no corto, pero sí de mediano y largo plazo, vamos a tener cambios importantes. La normativa, los servicios no pueden dejarse dar, pero lo otro es en donde tenemos la dificultad mayor y estamos trabajando en ello. Sí, pues porque tiene que ver efectivamente con roles, un asunto cultural, un asunto que va más allá de la exigencia por ley para, digamos, que determinados aspectos puedan operativizar, digamos, la atención, que ya es cuando hay víctimas, ¿no? Lo que hay que evitar es que haya víctimas, pues, o sea, cuando ya hay víctimas, como se dice, ya estamos llegando tarde, ¿no? Hay que tratar de evitarlo. Ahora, si es que nos pasamos al ámbito de la corrupción, lamentablemente un problema que nos ha acompañado durante toda nuestra historia, y sobre los hallazgos en esta investigación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los impactos? ¿Cómo las mujeres, en su condición de ser mujeres, padecen de una manera desigual también todo lo que la corrupción trae consigo? ¿Cuáles serían los ejemplos que pondría usted de cara a donde se expresan con nitidez, digamos? Sí, la investigación es una investigación exploratoria, efectivamente, y la hipótesis que trabajamos es que habían impactos diferenciados justamente en el tema de violencia contra la mujer, que es un tema muy sensible. Y en la información que recogemos, la corrupción afecta especialmente a las mujeres en el ámbito de su integridad sexual. Por ejemplo, hay corrupción en ámbitos como violencia familiar, pero mínima, es más de tramitación. Pero cuando vemos casos en donde hay implicancias de integridad sexual, violación, trata, ahí hay casos realmente alarmantes. Situaciones que hemos visto lamentablemente por televisión, como la de el ex juez Inostroza negociando una sentencia sobre qué quieres, que le reduzca la pena, un caso de violación de una que menor, era una menor de 11 años. De verdad. Sí. Entonces, este tipo de situaciones no lo reduce a un juez, al señor Inostroza, porque esa era una sala. Sí. Una sala que tenía a diferentes miembros. Y entonces la pregunta es cómo todos logran
pasar esa valla y hacer que la sentencia exonere de responsabilidad cuando en la previa le habían dado 30 años de cárcel al sujeto violador. Entonces, ahí hay una normalización sobre que entre dos bienes jurídicos, la integridad sexual de la menor y la libertad del agresor es un bien jurídico más importante que la integridad sexual de la menor. Y eso se repite en varias causas. Y ahí combina, por lo menos varias, pero dos cosas que yo quisiera hacer notar para su reflexión. Una, por supuesto, esa cultura machista que impera en los administradores de justicia, lamentablemente. Y en segundo lugar también la corrupción, porque esa discusión que está a la base, o ese ofrecimiento, ¿no es cierto?, o lo que está a la base de ese ofrecimiento, no es un asunto de discusión jurisdiccional, jurisprudencial, doctrinaria, en términos de cómo tratar un caso. Es que quiere que le bajemos o no, porque seguramente había un caso de corrupción, es decir, hasta ese tipo de sentencias se pueden vender, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, o sea, ahí hay una negociación clara, que luego se reviste de argumentación. Claro. Tenemos otro caso, por ejemplo, en donde está el también magistrado supremo Villestein, que fue el ponente, pero otros, porque todas estas sentencias son, digamos, por colegiados, en donde hay una menor de 13 años que es obligada a tomar cerveza con los... En Madre de Dios. Sí. En Madre de Dios, y absuelven a la persona que la está explotando. A la tratante. A la tratante, porque dicen, bueno, finalmente este consumo de cerveza no es una exposición en el ámbito sexual, pero por supuesto que es el inicio de este recorrido. Sí. Y nuevamente se vuelve a normalizar. Tenemos varios casos en la investigación, y uno que ya en el marco de trata de personas, resulta que se hace una investigación, hay una red de tratantes, hay un juicio, y una de las testigos afirma que como parte de la red de corrupción, todas ellas tenían que dar un cupo entre sus clientes, al policía, a la fiscalía, al juzgado, todos eran clientes sin pago, porque esa era la manera como solucionaban el problema y no había nadie que denuncie. Claro, era la compensación por, digamos, no denunciar. Por no denunciar. Sí. ¿Y qué pasa cuando por esa sentencia, dicho sea de paso, doctora, ahorita quería, tiene que ver con esa sentencia del caso de trata de personas. Es la que le sacan luz de todos los tratantes cada vez que se discute un caso concreto. Es decir, cuando sacan para defenderse, ese es el caso que sacan. Pero que cuando tú sigues el caso, ¿qué encuentras? Hay una persona condenada y todos estos operadores del sistema no reciben pena, no son ni siquiera procesados. Entonces, lo otro que hemos encontrado lamentablemente es que hay una serie de denuncias de litigantes, de abogadas, de funcionarias del sistema de justicia, y se acusa en algunos casos. En otros ni siquiera se llega a eso, pero en los casos que se acusa se va por la vía administrativa. Los casos son archivados y nosotros hemos hecho seguimiento. Eso no aparece en la investigación, pero nosotros hicimos seguimiento de estos operadores de justicia. Eran fiscales, ahora están de juez. Era juez, ahora está de fiscal en otra sede. Sí, eso es lo que suelen hacer, sí, es verdad. Se reciclan de alguna manera. Porque consideran de que eso nunca hubo una sanción. Claro, y además es un tema que para ellos es irrelevante, o sea, digamos, no merece que ninguna sanción concreta. No merece ninguna sanción. Y lo máximo hemos encontrado a un juez que sí fue destituido. Y la pregunta acá ¿es solamente una sanción administrativa? Cuando nosotros describimos los hechos, entonces podemos encontrar que son delitos, delitos de corrupción. Hay cohecho, hay tráfico de influencias, hay una serie de delitos que ¿por qué no se consideran y no se catalogan dentro de eso? Porque muchas veces la moneda de cambio no es el dinero, sino son el chantaje sexual, los favores sexuales. Y ahora hay una figura penal denominada chantaje sexual, y ahí hay una discusión ya un poco más doctrinaria, porque cuando estamos frente a un funcionario público, en este caso operador de justicia, que está exigiendo un favor sexual para poder
resolver alguna causa, estamos frente a una situación de que es cohecho, porque se está beneficiando de esta situación de una manera que no es dineraria, pero que hay un beneficio. Sin embargo, si esto se pasa por el delito, se tipifica por el delito de chantaje sexual, la pena va a ser menor. Entonces ahí hay una tensión entre cómo vamos a calificar este ¿Y qué sería lo conveniente, digamos, hacer de esa figura una figura que sea un agravante, en términos de que tenga una pena mayor? Yo lo que creo es que cuando estamos frente a funcionarios públicos debe hablarse de cohecho. Claro, esa es la figura, claro. Esa es la figura, porque hay un beneficio privado en el uso de un poder público encargado, que es la administración pública o cualquier situación del sector público. Entonces, me parece que es más grave porque justamente son ellos los que representan al Estado. Entonces, la figura del chantaje sexual no debería aplicarse, sino la de cohecho pasivo. Los bienes jurídicos, ahí hay una tensión, pero yo creo que si no estuvieran en esa posición, no podrían utilizar ese argumento para el chantaje sexual. Sí, bueno, lo que ha expresado el develamiento de estas redes de corrupción, más conocidas como los cuellos blancos o los hermanitos o los audios de la vergüenza, como dicen algunos, es que es una práctica recurrente en esa red también. Son varios los casos donde, por ejemplo, Walter Ríos y otros miembros de esa organización generan estos actos de chantaje sexual, por ejemplo, a mujeres que van a trabajar en las cortes, ¿no es cierto? Dice, te espero en el hotel, ¿no es cierto? Ahí conversamos y después vas a mi oficina al día siguiente para ver en dónde te podemos ubicar. Que es moneda corriente en las relaciones que ellos establecen. Es moneda corriente porque hay un régimen de tráfico de influencias en donde tenemos ahora los videos, los audios, pero que siempre ha estado presente. Y una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos llama la atención es los informantes. Bueno, nosotros hemos entrevistado a varias personas, todos conocían por lo menos un caso, por no decir muchos casos, de este tipo de situaciones. En algunos casos, por ejemplo, en el Ministerio Público, ¿qué ha pasado? Han identificado a un exgerente que tenía este tipo de prácticas, lo despidieron. ¿Hubo proceso? No. ¿Hubo sanción? No. ¿Dónde está este señor? Reciclado en otro sector. Sí, pues. Entonces, ahí hay un tema que nosotros esperamos aportar a un rechazo público, pero sobre todo a una introspección, en este caso la Administración de Justicia, para que vean las consecuencias que esto tiene en términos del relacionamiento de hombres y mujeres dentro del sector, porque no es verdad que tengan las mismas condiciones, que tengan la misma posibilidad de acceder a puestos porque están sometidas a este tipo de insinuaciones o directamente de chantajes. O sea, estamos entonces frente a un escenario que desde el inicial vínculo de las mujeres con el sistema de justicia plantea una serie de situaciones que a veces terminan en este tipo de hostigamiento, acoso o chantaje sexual, que puede terminar en casos de trata de personas, por ejemplo, ¿no? La de acceso, la del caso mismo, es decir, una cosa es para llegar y otra cosa es para avanzar en el caso, es decir, todo el tiempo están sometidas a que pueden estar en medio de esa posibilidad. Y quiero dar otra lista de la problemática, las redes de influencia entre abogados y operadores de justicia. Esto es claro, por ejemplo, en el caso que es público también de la señora Arlet Contreras, en donde en el Ayacucho ha sido muy difícil llevar a cabo el juicio que se ha tenido que trasladar a Lima por esta red de influencias, en donde probablemente no ha habido dinero de por medio, pero sí un tráfico de influencias en términos de llegar a que no se aplique una normativa de manera correcta porque ha habido una influencia. Pero hay otros casos en la investigación en donde encontramos abogados acusados de violación que llegan a fiscalías en donde tienen casos patrimoniales importantes y donde llegan a juzgados que también pueden tener este tipo de intereses económicos y que son exonerados porque hay un tráfico entre estos magistrados, abogados y jueces, en donde cuando el fiscal o el juez puede ser acusado, este abogado lo va a defender.
Claro. Y entonces todo queda entre amigos. Claro, y la víctima es la que no accede a la justicia porque ahí hay una red masculina con poder que le cierra todos los caminos. Además es una red donde se van generando, entre comillas, lealtades entre ellos en la eventualidad de que ellos puedan estar en la misma situación más adelante, porque la situación es común. Es decir, están siempre produciendo ese tipo de actos que saben que si finalmente son identificados, esa red va a funcionar y nadie va a ser sancionado, ¿no? Y lo más que puede pasar es que te terminen moviendo de un juzgado a otro, te pongan de fiscal en otro lado, pero ninguna sanción efectiva para la dimensión del problema y delito que has cometido. Y ¿no? por lo tanto la impunidad en estos casos es muy amplia, ¿no? Como sí, te digo, pues. hemos encontrado un caso en donde sí un juez ha sido, digamos, separado y sancionado, digamos, ejemplarmente, pero un caso. Claro, un caso frente a tantos otros, porque como decíamos al comienzo, era una situación bastante normalizada. Pues muchísimas gracias por venir. ¿Cómo pueden hacer, qué es lo que justamente me estaban preguntando aquí, que tengo que mencionar de todas maneras, para que nos están siguiendo puedan conseguir esta publicación? A ver, la publicación está colgada en la web, en IDEPUC. Físicamente también el IDEPUC tiene ejemplares, entonces pueden escribir ahí, pero también quienes de repente no pueden llegar al IDEPUC, está colgada en la página web de la institución, entonces la pueden leer. Sí, no, y además yo recomiendo, porque no solo está documentado, no solo avanza en líneas de investigación que por supuesto hay que seguir impulsando, sino porque nos da algunos elementos para seguir también desde los medios en la exigencia de que estas cosas que se asumen como normales tienen que cambiar porque están haciendo daño concreto y vulnerando permanentemente los derechos, sobre todo de las mujeres. Muchísimas gracias, Marcela, por venir a conversar con nosotros. No, gracias. Muy amable, a ti, Marcela White. Saludos entonces, a quienes nos escuchan. Muy amable, muchísimas gracias. Voy a ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, tenemos todavía más en el programa, ya vuelvo. Ya regresamos.